La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de esta noche. Y como de costumbre, iniciaremos alabando el nombre del Señor, y en este caso con el himno 97 de nuestro himnario, En la Cruz. Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración al Señor. Eterno Dios de los cielos, con corazones agradecidos venimos ante ti esta noche para expresarte, Señor, nuestra gratitud por el privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra, de conocerla y de ahondar en el mensaje que tú tienes para con tus hijos. Bendícenos esta noche con la unción plena de tu Espíritu, de modo que tu verdad cale profundamente en nuestras vidas y podamos recibir esa luz y vivirla para gloria de tu nombre y para salvación de nuestras vidas. Quédate con nosotros y dirígenos en este estudio, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a nuestro estudio de esta noche. Y continuamos en el capítulo 8 de Romanos. Este capítulo tiene muchos aspectos que requieren un cuidadoso análisis. Por eso ha sido necesario detenerse en varios aspectos. Bien, continuamos en el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo aquí plantea el proceso que sigue tras la aceptación del llamado. Es decir, Dios extiende el llamado a toda la humanidad y aquellos que abren sus corazones a esa verdad son, como ya se ha estudiado, justificados, es decir, perdonados, limpiados y vestidos de la justicia de Cristo. Luego añade, los glorifica. Los que llamó son justificados y luego a los justificados son glorificados. Bien, vamos a detenernos un poco más en lo que plantea la parte inicial del texto. Y a los que predestinó. Sigue sonando como que Dios ha determinado desde un principio
quién va a cada parte. Pero anoche estudiábamos que Dios tiene un propósito, un plan arreglado de antemano. Y dentro de ese plan hay una figura central que sí estaba y está predestinada para todo el curso de su vida. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 29, vamos a leer esto porque lo que aquí se nos plantea nos va a permitir entender un poco más este aspecto. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muy interesante. Todo lo que aconteció en la vida de Jesús, incluso la traición de Judas, estaba profetizado. No se había determinado cuál de los 12 sería el traidor, pero el libro de los Salmos se nos dice, el que comía con su mano en mi plato, levantó contra mí su calcañar. Y esta profecía se aplica al traidor que vendió a Jesús. Pero esto no es lo que enfoca el grupo de fieles reunidos en ese momento. Ellos enfocan lo que aconteció con Jesús. Vean bien, se reunieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, es decir, los soldados romanos, y el pueblo de Israel, para que se cumpliera cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Esto nos presenta un panorama claro en cuanto a Jesús. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario estaba arreglada, predeterminada por la mano de Dios. No podía ser de otra forma. Eso es lo que nos dicen los apóstoles en este texto. Quiero repetirlo para que quede claro, hermanos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por eso, el conocido texto de Primera de Pedro 1:20, repasémoslo una vez más, señala que Jesús estaba predestinado para sufrir lo que sufrió. Veamos Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Vean bien, ya destinado, es decir, predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Entonces, cuando hablamos de predestinación, la persona que realmente estaba predestinada para un curso que había sido arreglado, preparado de antemano, era Jesús. ¿Y cuál era el arreglo? Isaías 53, escrito 700 años antes de Cristo, nos dice claramente todo lo que debía suceder en Jesús. Y Jesús lo sabía. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús sabía que Él estaba predestinado para esto. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. En repetidas ocasiones lo dijo. Para esto he venido al mundo. Cuando aquellos griegos preguntaron por Jesús, Él les dio ese mensaje. Para esto he venido al mundo. Jesús sabía que su vida estaba
predestinada para ese propósito. Había un arreglo preparado desde antes de su nacimiento en esta tierra, desde antes de la existencia de Adán y Eva. De modo que cuando hablamos de predestinación, hay una persona en efecto que estaba predestinada para ese propósito, Jesús de Nazaret. Él lo sabía perfectamente. Estaba al tanto de eso porque él fue parte de la preparación de ese arreglo, de esa predeterminación. Él se ofreció para hacerlo. Tan gran amor, tan profunda misericordia, Jesús mismo se prepara de antemano para esto. Es decir, Él hace un arreglo que predetermina, predestina su vida al venir a esta tierra. Especialmente lo que corresponde al tiempo de su ministerio. Los demás aspectos que no están revelados, es decir, los años de su juventud, antes de su bautismo, esa parte que la Biblia no presenta información, no es lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación. Pero lo que necesitamos saber para nuestra salvación, el Señor lo arregló de antemano. Y por eso el libro de Isaías 53, echemos un vistazo, nos presenta lo que dice el texto de Hechos 4, 27 y 28. Ciertamente llevó Él nuestros pecados, Isaías 53, 4, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestros pecados o nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Es increíble la forma tan clara, tan precisa como el lenguaje profético revela lo que había sido preparado de antemano. Bien, esto nos permite ahora comprender el enfoque que está planteando el apóstol Pablo. En la persona de Cristo, la humanidad está predestinada para ser salva. No solo los que formaron parte de un pueblo escogido, sino todas las razas, todos los pueblos. Veamos de nuevo el versículo 30, bajo esa perspectiva. Y a los que predestinó, es decir, a todas las razas, a todos los pueblos, porque cuando Cristo ofrece su vida, cuando Cristo intercede, cuando Cristo se interpone entre los vivos y los muertos, y dice, caiga sobre mí el pecado de Adán, la culpa de Adán, yo moriré por él, yo voy a darle al hombre una segunda oportunidad. Entonces, lo que había sido preparado entra en acción, y lo que había sido predestinado para Jesús se va a cumplir como fue arreglado. Y ello implica que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es lo que dice el apóstol, lo que estudiamos en el capítulo 5, que en Cristo Jesús todos nosotros hemos alcanzado como raza, como especie, salvación. Sí, la condena del pecado de Adán fue quitada de la raza humana y fue colocada sobre Jesús. Por eso podemos respirar una bocanada de aire. Por eso podemos recibir un rayo de sol. Por eso podemos comer un bocado de pan, tomar un trago de agua.
porque Jesús retira la sentencia de muerte que cae sobre Adán para él recibirla 4000 años después. Así que cuando Jesús nace, él está predestinado a morir en la cruz. Es una muerte anunciada. Ahora nosotros, como especie, por Cristo Jesús y en la vida de Cristo, estamos todos preparados, predestinados para la salvación, para la redención. Pero noten bien, y a los que predestinó por la predestinación de Cristo en la cruz, a estos también llamó. Si fuese una predestinación automática, no fuese necesario el llamamiento. El llamamiento obedece a que toda la raza está libre, exenta de la culpa del pecado original, pero es necesario que se apropie, que no solo valore, sino que abrace la salvación obrada por la muerte expiatoria, la muerte vicaria de Cristo, predestinada, sí, arreglada de antemano, es verdad, pero que para nosotros debe ser aceptada, abrazada y tomada como un hecho concreto por ti y por mí. Cristo, predestinado en lugar de la raza humana, ha dado entonces oportunidad a la especie para escuchar el llamado, aceptarlo, abrazarlo, y entonces siguen los demás pasos. Por haber mi Maestro, mi Salvador Cristo Jesús, sido predestinado para la salvación de nuestra raza, para morir en nuestro lugar, desde Adán hasta Cristo, esos hombres, esas mujeres pudieron vivir. Porque Cristo estaba predestinado. Es lo que dice el apóstol. Es lo que dice Pedro, es lo que dice Juan en el Apocalipsis, es lo que acabamos de leer en Hechos 4, versículo 27 y 28. Entonces ya no hay confusión en cuanto a la predestinación. Cristo era el predestinado. Y en lo que se predestinó en cuanto a él, se cumplió exactamente. No faltó un ápice de todo lo que se había arreglado de antemano para que se cumpliera. Y así fue. Bien, a los que llamó y los que aceptaron el llamado es para todos. Pero ahora, como estudiamos anoche, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos que aceptan, o a la inversa, pocos son los que aceptan y se convierten entonces en escogidos. Porque el Señor ha presentado los dos caminos. He aquí yo pongo delante de vosotros hoy el bien y la vida, la muerte y el mal. Y cuando Josué se despide de su pueblo, dice, si Jehová es Dios, servirle. No, ese es Elías en el Monte Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero también Josué coloca al pueblo ante esas dos alternativas. En todos los tiempos se ha hecho un llamado. Y los que oyen ese llamado, entonces son tomados por Dios. Porque al aceptar el llamado significa, acepto que Dios sea mi Señor, acepto que Cristo sea mi Salvador, acepto que Cristo sea el que guíe mis pasos, acepto ser tomado como posesión por Cristo y su Espíritu. Pero cuando no lo acepto, yo mantengo una posición cerrada. Y como los judíos en el tiempo de Jeremías dijeron, no andaremos.
Así que el llamado se extiende en todos los tiempos y a todos los pueblos, pero los que lo escuchan, los que abren su corazón, los que atienden a ese llamado, entonces pasan a ser escogidos. Y estos escogidos son justificados. Ya estudiamos la experiencia de la justificación y Abraham se toma como el ejemplo. Abraham escucha la voz de Dios. Abraham, sal fuera. Abraham oye la voz de Dios, atiende al llamado de Dios y sale afuera, en obediencia al llamado de Dios. Abraham encuentra las estrellas. Abraham trata de contarlas. Por supuesto, se pierde en el número de estrellas. Así como no puedes contar tantas, así será tu descendencia. Abraham cree a ese mensaje, acepta esa palabra, abraza esa promesa y fue justificado. Notemos bien, ¿qué habría pasado si Abraham dice, ya estoy demasiado viejo? ¿Cuándo podré yo tener un hijo? ¿Y mi mujer? ¿Cómo podré? Recuerden que Sara se rió, pero Abraham era el hombre que trataba con Dios. Sara, ¿te reíste? No, yo no me reí. Sí te reíste. Y por eso Isaac significa risa. El caso es que Abraham pudo haber dudado. Abraham pudo haber puesto su condición como excusa. Y obviamente, si él no escucha ese llamado, si no abre su corazón, si no abraza con fe esa promesa, no es justificado. Todo depende de esa decisión. El pecado de Adán fue una decisión. Él decidió escuchar la voz de la serpiente para independizarse de Dios. Nuestro camino hacia la vida depende de una decisión. Decidimos atender al llamado de Dios, aceptar el llamado de Dios y entonces dar el primer paso. Quiero decir, la parte humana dentro del plan de salvación es prestar atención al llamado de Dios y aceptar la invitación. El resto, Dios se encarga de lo demás. Nuestra parte es decidir aceptar a Dios. Por eso tenemos libre albedrío, tenemos voluntad, la capacidad de decidir. Yo puedo decir, no voy a seguir ese camino, como los judíos en el tiempo de Jeremías, o puedo decir como Abraham, sí, creo, acepto lo que el Señor dice, aunque todas las circunstancias, todo el entorno parezca opuesto a aquello. Bien, y a los que justificó, a los que perdonó, a los que vistió de justicia, a estos también glorificó. Y aquí se plantea el camino. Escuchar el llamado, aceptar el llamado, abrir el corazón, el arrepentimiento que es motivado, inspirado por el Espíritu Santo, donde confesamos el pecado, nos vaciamos de nosotros mismos. En ese momento somos perdonados, que es igual que decir ser justificados, somos vestidos de la justicia de Cristo, justificación. Y luego sigue el proceso de crecimiento en Cristo Jesús, al que llamamos santificación, que también se conoce como justicia impartida. Y luego el paso final, la glorificación, cuando hemos de recibir un cuerpo nuevo para vivir por la eternidad con Cristo. Todo ese proceso está aquí. En otras palabras, el apóstol está en este versículo resumiendo todo lo que ha planteado en los capítulos previos. Es un resumen. A los que sean gentiles, judíos, quien quiera que sea, abra su corazón. El sacrificio predestinado, la gracia predestinada, la vida predestinada de Cristo se convierte en la fuente de perdón, de salvación para tu persona, para tu alma. Y al aceptarlo, al abrazarlo con fe, pasas por el proceso subsiguiente
hasta que lleguemos a aquel día maravilloso cuando recibiremos la bendita invitación de Jesús. Venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué día maravilloso será aquel. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios ha predestinado a Cristo para nuestra salvación y ha arreglado de antemano nuestra salvación y ha hecho todo lo que necesitamos con antelación para ser salvos, entonces, ¿quién puede estar en nuestra contra? Sí, el diablo está en nuestra contra, pero ¿qué puede hacer él contra nosotros? Nada, porque lo tenemos en Colosenses capítulo 2, dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy importante. Los principados, las potestades de las tinieblas, como dice Efesios capítulo 6, porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etcétera, en los aires, refiriéndose a los poderes malignos, los ángeles de Satanás. Todos ellos en Cristo Jesús están derrotados. Por eso, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que pueda imponerse entre nosotros y Dios. Satanás va a tratar de hacerlo, pero todo va a depender de tu decisión. Siempre va a ser en ese sentido. Por eso, la salvación es obra directa de Dios, pero depende de tu decisión. Es solo eso. Adán decidió comer del fruto prohibido. Y la escalada de males se convirtió en una avalancha de ruina y de destrucción. Pero cuando nosotros tomamos la promesa de Jesús, la oferta de Cristo, ahora nos apropiamos de ella. Jesús la extiende. Él, el predestinado, nos ofrece, mira, yo fui predestinado para esto. Ahora esa predestinación pasa a ti como un hecho concreto, real, tu salvación. Cuando tú te apropias de ella, cuando la tomas, la abrazas como Abraham, con fe, con esperanza, con el corazón, con el alma, entonces has pasado de muerte a vida. Y al pasar de muerte a vida, dice el apóstol, ahora Dios está de tu lado. Tú estás con Dios, estás escondido con Cristo en Dios. Y si Dios está de tu parte, ¿qué puede hacer el diablo contra ti? Cristo lo exhibió como derrotados. Pablo toma la ilustración de los ejércitos romanos cuando entraban triunfantes y traían como trofeos a los reyes vencidos y los exhibían ante el pueblo. Era todo un desfile de reyes amarrados por el cuello, reyes que fueron poderosos, enemigos romanos que dirigían grandes ejércitos y que se atrevieron a enfrentarse al ejército romano. Ahora eran exhibidos como derrotados e iban por allí caminando cabizbajos, languideciendo porque eran ahora esclavos, posesión de Roma, dominados enteramente por Roma, controlados por Roma. Y Pablo utiliza esa imagen para representar a Cristo como el triunfante, como el vencedor, como el gran general que ha derrotado totalmente al enemigo y ahora exhibe al capitán de sus enemigos, Satanás, derrotado, vencido, y a sus huestes como cautivas, derrotadas también. Y ahora veamos lo que sigue. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que predestinó a Cristo para que sufriese una muerte atroz en la cruz del Calvario, para salvarte a ti, para prepararlo todo antes que tú nacieses para tu salvación, ¿cómo no nos dará todo lo demás? Por supuesto que todo está arreglado de antemano. Todo está preparado de antemano. Nosotros solo tenemos que aceptarlo, tomarlo, apropiarnos de ello. Esa es nuestra parte dentro del plan de salvación. No tenemos que poner la ley para salvarnos, no tenemos que hacer sacrificios para salvarnos, no tenemos que pagar ningún tipo de tributo, ningún tipo de precio. No. Cristo ya lo hizo todo. Él estaba predestinado para eso. Nuestra función, nuestro papel, nuestra parte es tomarlo. El acto de Adán fue tomar el fruto. Ese acto tenía un gran significado profundo, realmente un significado que cambia la historia de un planeta. El acto de tú tomar la oferta de Cristo, el ofrecimiento de Cristo, la gracia salvadora de Cristo, el apropiarte de ella, tiene un significado tan profundo, tan abarcante, tan completo como el de Adán al tomar el fruto prohibido. Pero en este caso, tu acción es para vida eterna. Tu acción es para salvación. Tu acción va a tener repercusiones que tú no te imaginas. Va a traer una avalancha de bendiciones para tu propia vida, para tu familia, para tus amigos, para todos los que te conocen. Porque serás bendición también. Solo por decidir. Eso es todo. Pero en esa decisión está fundamentado un cambio total en tu vida. Yo me acuerdo cuando tuve que decidir. Ya lo conté una vez y voy a mencionarlo de nuevo porque fue ese momento, a esa hora, era más o menos entre 8:30, 9 de la noche, en el trópico, ya bien entrada la noche. Y en la discusión de la familia, bien acalorada, violenta, se me dice: Neftalí, si tú vas a seguir una expresión peyorativa, bien despreciable, evangelio, te vas de esta casa. En ese momento, yo tenía que decidir entre lo que había sido mi vida hasta ese momento, la casa de mi madre, el estar allí, o elegir el camino de Dios, decidir por Cristo y salir de la casa y dejar mi pasado atrás. En esa hora dije, pues siendo así, mañana mismo salgo de esta casa. No tenía opciones para irme esa misma noche. A la mañana siguiente, bien temprano, estaba de camino a un futuro incierto para mí. Pero por eso estoy aquí esta noche. Hermano, solo tienes que decidir aceptar a Cristo. Nadie está predestinado. Lo que está predestinado es el arreglo. Todo. Pero Cristo sí estuvo predestinado y Cristo por su predestinación te ofrece ahora la salvación que Él ganó para ti. Ahora eso garantiza, certifica, establece que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás es el acusador de los hermanos, pero Dios es el que justifica. Y si nosotros somos justificados por Dios, ¿de qué sirven las acusaciones de Satanás? Es como si yo estoy en paz completamente con mi mamá, con mi papá, y ha aclarado todas las cosas y viene alguien a meterle chismes y ellos saben lo que yo he estado haciendo todo el día. Y viene alguien a decir cosas. Yo sé lo que es mi hijo y sé lo que él hace. Dios sabe más que eso
Y Dios dice, la sangre de Cristo perdona a este mi siervo. ¿De qué sirven las acusaciones de Satanás? Dios es el que me perdona. No hay problema. ¿Quién es el que condenará? Satanás acusa, sentencia. Ese es un pecador, él ha hecho tan mal como yo, él está rebelde contra mí, contra ti. Cristo es el que murió. Y yo he aceptado ese sacrificio que fue preparado de antemano para que fuese salvo por él. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿De qué sirven las acusaciones de Satanás? Satanás se presenta delante de Dios contra Job. Y Dios le permite por un momento. Porque era necesario. Este es un tema mucho más abarcante. Antes de que Cristo muriera en la cruz, el verdadero carácter de Satanás no había sido del todo expuesto ante el universo. Y Satanás todavía tenía acceso no al cielo, sino a los lugares donde se hacían esos concilios del universo. Y allí Dios lo confronta con un argumento conocido por todos. La acusación de Lucifer contra Dios es: ningún ser humano puede guardar la ley de Dios. Todos los hijos de Adán están imposibilitados para guardar la ley, por eso todos pecan. Eso significa que la ley de Dios no puede ser guardada por todas las criaturas inteligentes del universo. Esa ley no sirve. Pero detrás de esa acusación de que la ley no sirve, está la otra. El que hizo la ley es responsable de la ruina y del sufrimiento de esas criaturas humanas que no pueden guardar esa ley, y por lo tanto Dios es el culpable de ellos. Dios no sirve para gobernar el universo. Era algo serio. No quiero ir más lejos con esto. El punto es que Dios, después de Cristo morir en la cruz, queda totalmente libre de esas acusaciones. Y ahora, ¿quién es Lucifer ante el universo? Un ángel caído, condenado, solo esperando el día y la hora de su sentencia final. Es como la línea de muerte de los condenados a morir, ya sea en la silla eléctrica o con la inyección letal o cualquier otro medio. Ellos están allí, pasan años, pero ya están sentenciados. Así está Satanás ahora. Por eso, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo dio su vida por mí. Y si Cristo dio su vida por mí, ¿quién puede condenarme cuando Él murió por mí? 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por eso, ahora que nosotros conocemos esa realidad, ahora que nosotros hemos abrazado esa realidad, que hemos aceptado el ofrecimiento, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Y en la medida que conocemos a Jesús y nos compenetramos en Él y experimentamos la belleza de esa vida con Cristo, hermanos, ya no hay forma de separarse de Él. Si tú conoces a Cristo como es tu privilegio conocerle, sentirás tal amor por Él que definitivamente todo lo demás será sin significado y sin valor. Y Pablo presenta entonces lo que podría separar al hombre del amor de Cristo: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Sí, las cosas que podría el hombre pensar, bueno, me van a quitar la vida, mejor digo que no. Es absurdo. El que ha conocido a Cristo, no le importa morir por Cristo. Hace tiempo, en un bus en Egipto, iba un grupo de cristianos, hombres y mujeres y niños. Y en eso los detienen el bus
un grupo de fanáticos musulmanes armados y entran y dicen, ¿quiénes son cristianos aquí? Todos dijeron, todos levantaron su mano, somos cristianos. Ni uno solo negó. Muy bien, aquí tenemos la ley musulmana. Ustedes tienen que jurar fidelidad a Mahoma y a Alá, o si no, todos van a morir. Y ellos dijeron, hemos nacido cristianos y moriremos cristianos. Nunca vamos a tomar ese juramento. Todos los hombres murieron, varias mujeres. Solo preservaron algunas mujeres y los niños. Pero nadie negó a Cristo. Habían conocido a Jesús, habían amado a Jesús, eran verdaderos cristianos. Eso es un hecho real lo que estoy contando. ¿Cuánto amas tú a Jesús? ¿Cuánto conoces a Jesús? Hablamos siempre de la ley dominical, pero a veces por una simple presión económica traicionamos a Cristo y trabajamos el sábado. O robamos a Dios en el diezmo porque pensamos no me va a alcanzar para la renta. Cuán débil es nuestra fe. Y cuán pequeñas son las cosas que apartan a muchos del amor de Cristo. Sigue diciendo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo está citando aquí Salmos 44, 22. Pueden chequearlo, es una cita de los Salmos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de las persecuciones, cuando tú amas a Jesús, cuando tú has tomado esa oferta de Cristo, has comido del fruto de la vida ofrecido por Cristo, tú has decidido abrazar como Abraham esa promesa, entonces somos más que vencedores. 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con estas palabras el apóstol cierra su exposición acerca de la experiencia de aquel que ha recibido el llamado de Dios, ha escuchado el llamado, ha aceptado la oferta, se apropia de la oferta, entonces es justificado, entonces es santificado y por último seremos todos nosotros glorificados. Y entre tanto, persecuciones, acusaciones, calumnias, desprecios, traiciones, nada de eso nos apartará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni Satanás con todos sus demonios, ni la traición de los hermanos, ni el desprecio de amigos o de familiares, nada de eso nos apartará del amor de Cristo. Porque el que ha gustado el amor de Cristo y lo ha sentido en su vida, no hay nada más precioso, más profundo, más completo que tal amor. Vamos esta noche a tomar esa promesa y a vivirla en nuestros corazones y entonces estaremos allí entre aquellos glorificados que oirán el llamado, la invitación de Cristo. Venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que tus oídos, mis oídos, puedan escuchar esa gloriosa invitación. Amén. Vamos a concluir, como siempre, con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque a través de tu palabra tú esclareces la experiencia cristiana como algo temporal, donde hay pruebas, pero que somos más que triunfadores en Cristo Jesús. Danos ese triunfo total, esa victoria completa, porque hemos aceptado tu invitación, hemos escuchado tu llamado y hemos tomado la oferta, el fruto de la vida ofrecido por Jesús,
y queremos, Señor, estar entre aquellos, te pedimos, que han de escuchar la invitación a heredar la vida eterna. Bendice a cada uno de los que se han unido para escuchar tu palabra. Quédate con nosotros esta noche y siempre te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente y la invitación es para continuar mañana en otro capítulo de Romanos. Amén. El Señor os bendiga.